Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 17 de nuestro curso de diseño de sonido. En este video vamos a seguir hablando sobre los tipos de sonido. Ya vimos los sonidos de percusión y los sonidos de bajo. Ahora vamos a ver los sonidos solistas. Esta categoría en específico es algo truculenta porque tiene una definición bastante amplia. Y sobre todo no es tanto por las características físicas o técnicas del sonido, sino más bien por su enfoque creativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí tengo algunos sonidos. Vamos a escucharlos rápidamente. Si los escuchan podrán darse cuenta que hay cosas bastante variadas, hay diferente contenido de frecuencias, hay diferentes envolventes, hay diferentes timbres, etc. Entonces, ¿qué es lo que están compartiendo? ¿Qué es lo que hay en común entre todos estos sonidos que son solistas? Porque todos estos pueden ser solistas. La gran clave que va a hacer que un sonido sea solista es que ese sonido debe de interpretar la melodía principal de tu canción. Debe ser el sonido que tenga el mayor protagonismo. De tal forma que decía que puede ser un poco truculento. Por ejemplo, un piano puede ser un sonido solista si yo toco una melodía de esta manera. Ahí estamos tocando una melodía, algo que es fácilmente reconocible y que podría decirse que está llevándose el protagonismo. En cambio, vamos a suponer que está esa melodía de fondo, pero el mismo sonido, el mismo piano, si lo usamos con unos acordes, el mismo sonido esta vez está llevando simplemente una armonía, estamos cambiando entre dos acordes y no hay precisamente como que una melodía diferenciable. Y si yo tengo esta progresión de acordes de estos dos acordes, encima de eso yo podría poner otro sonido que ese sí sea el solista. Así que sobre todo es una cuestión de concepto, no tanto técnica. Volvemos a repetir, el solista es aquel que va a llevar todo el protagonismo de la melodía principal o de la canción. Si estamos hablando de un track o de una canción que es algo vocal, normalmente la voz es el que es el solista, porque es el que se lleva toda la atención. Ahora, independientemente de eso, algunas cosas técnicas que suelen tener los solistas o que suelen compartir, vamos a checarlas, es que la gran mayoría de estos sonidos comparten que esas melodías las interpretan en un rango de frecuencias medio a alto. Por ejemplo, aquí podemos ver que este lead, yo podría interpretar la melodía más o menos acá, pero tal vez si me bajo demasiado, ya no se alcanza a percibir como que es un solista porque estamos entrando al rango de frecuencias bajas. Entonces, una característica que suelen tener los solistas es que su contenido de frecuencias o el rango donde se van a colocar son las frecuencias medias altas. Si tuviéramos que poner números, podríamos decir que sería alrededor de C5 hacia arriba o alrededor de 500 Hz hacia arriba. Otra de las características que suelen tener los sonidos solistas es que tienen un ataque muy corto o de plano inmediato, lo que los hace que esa melodía que van a interpretar sea fácil de distinguir. Por ejemplo, este tiene un poco de ataque, lo pueden escuchar y se puede incluso aquí analizar, no comienza de golpe. Incluso este sonido también tiene ahí un envolvente de pitch, pero es suficientemente corta la envolvente de pitch y de volumen como para que el sonido se perciba fácilmente la melodía. Entonces esa es una de las características. De igual forma, los solistas pueden tocarse melodías, por ejemplo aquí estoy tocando notas solas. O también en dado caso podrían hacerse en acordes, una sucesión de acordes que interpreta una melodía.
o también como, por ejemplo, un arpegio. Así que bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer un solista o un sonido que cumpla las características para hacer un solista. Si estamos aquí con un sonido básico, es el predeterminado. Este sonido es bastante básico, pero si le damos una melodía para que la interprete, ya podría llegar a considerarse incluso un solista. Independientemente del timbre que tenga o del contenido de frecuencias, porque bueno, aquí ya podemos ver que el ataque es prácticamente inmediato. La melodía que está interpretando normalmente está por encima, ¿no?, de C5. Y pues bueno, si queremos asegurarnos, pueden entrar aquí al envolvente de volumen para revisarlo, y el timbre que ustedes quieran dependerá de su gusto. Pueden dejarlo algo así o pueden comenzar a transformarlo. Y esto también es un solista. Así que simplemente quería mostrarles esto, que el solista es un sonido que está en un rango de frecuencias de más o menos 500 Hz hacia arriba, pero que sobre todo en el... hablando del aspecto creativo o conceptual, es el que va a tocar la melodía principal de su canción. Ya en algunos videos posteriores estaremos mostrando cómo hacer algunos cuantos solistas con las diferentes técnicas de síntesis. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Si les gustó este video, no olviden dejar un comentario de qué les pareció. Si quieren ver más ejemplos o de qué tipos de solistas les gustaría ver, también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.